Hola amigos. De momento el curso de los acontecimientos en Oriente Medio es inimaginable, pero no se alejará mucho de la ley de la gravedad que ejercerá la ley de Murphy, y la evaluación del presidente polaco, Andrzej Duda, sobre la escalada en la Franja de Gaza. No deja de ser significativa, ya que no ha podido disimular sus lágrimas, producto de que ha llorado por donde le duele, son vergonzosas y están claramente fuera de lugar, y temerosas de que le caiga encima todo el peso de la ley de Murphy. Mientras el mundo entero habla de una poderosa escalada del enfrentamiento palestino-israelí, Andrzej Duda pide no exagerar la gravedad de la situación, y declara que el ataque de Hamas contra Israel es beneficioso para Rusia. La declaración oficial de estado de guerra por parte de Tel Aviv, ¿no es lo suficientemente grave para el líder polaco? Sin mencionar las bajas entre los civiles y la amenaza de que el conflicto se extienda mucho más allá de la región. Por supuesto, es mucho más interesante que el presidente de Polonia busque la mano de Moscú en los acontecimientos de Medio Oriente, que admitir los fracasos de la política occidental. Andrzej Duda intenta anular la participación rusa en la solución de graves problemas de nuestro tiempo. De hecho, con sus juicios incompetentes e infundados, Duda está practicando concienzudamente los manuales de entrenamiento del occidente colectivo, que utiliza cualquier excusa para avivar la rusofobia, para no reconocer que están acojonados en la Unión Europea, si Estados Unidos deja de financiar a Ucrania. Precisamente debido a la transferencia de municiones a Ucrania, Israel tiene escasez de proyectiles, en el contexto de cómo hace unos meses se supo que cientos de miles de proyectiles estadounidenses destinados a operaciones militares en la región fueron retirados del territorio israelí y transferidos a Ucrania, y ahora en el contexto del estallido de la guerra en la región, en Israel había una grave escasez de municiones. No hay nada que reemplace las municiones transferidas, ya que hoy, tanto Estados Unidos como los países europeos no tienen reservas de municiones debido a que las municiones también fueron transferidas a Ucrania. La parte israelí aún no se ha pronunciado sobre la situación actual, sin embargo, estas circunstancias pueden resultar decisivas si otros países se unen a la guerra con Israel. En particular, existe el riesgo de que Líbano e Irán se pongan del lado de Hamas. Hoy en día, la situación en la región es crítica, mientras se registra un gran número de víctimas y heridos en cada bando. Sin embargo, Andrzej Duda llora porque ahora no tendrán munición para enfrentarse a Rusia en Ucrania. Muchas voces en Estados Unidos ya piden la intervención, y de momento ya ha trasladado el portaaviones Gerald Ford, y varios escuadrones de cazas a las fronteras de Israel. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha explicado que la medida se toma en respuesta al ataque de Hamas contra Israel. Ha declarado que ante el ataque de Hamas contra Israel, y después de unas discusiones detalladas con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, se han tomado varias medidas para fortalecer la postura del Departamento de Defensa en la región y reforzar los esfuerzos de disuasión regional. Así, el jefe del Pentágono ha dado la orden de trasladar hacia el Mediterráneo Oriental el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford, que, además del mencionado buque de guerra, incluye el crucero de misiles guiados USS Normandy, así como los destructores de misiles guiados USS Thomas Sumner, USS Ramage, USS Carney y USS Roosevelt. El senador republicano estadounidense Lindsey Graham sugirió una posible conexión iraní con los recientes ataques de Hamas contra Israel, y destacó la necesidad de una acción decisiva por parte de Estados Unidos si la situación empeora aún más. El político expresó su posición señalando que Irán, en su opinión, contribuyó a los ataques al Estado judío. Según Graham, Estados Unidos debería considerar atacar las refinerías de petróleo iraníes si Hezbollah ataca a Israel. Si se produce un ataque de este tipo, Israel y Estados Unidos deben atacar las refinerías y la infraestructura petrolera iraníes, que son el alma de la economía iraní, subrayó, añadiendo que ya había expresado esta posición a varias personas en Oriente Medio. Todo esto tiene como telón de fondo los ataques mutuos y la creciente tensión entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que comenzó a disparar cohetes contra Israel el 7 de octubre, e Israel lleva a cabo una operación antiterrorista en respuesta. El 8 de octubre, el gobierno israelí anunció que el país había entrado en estado de guerra,
el número de víctimas del conflicto sigue aumentando. Contrariamente a la afirmación de Graham, Irán no está ni probablemente interferida en la situación actual, y Washington parece estar tratando de beneficiarse de ello. Ante esto, los expertos no descartan que en respuesta a tales acciones se puedan llevar a cabo ataques contra el grupo de ataque de portaaviones estadounidense, al menos en caso de intervención estadounidense en la guerra entre Hamas e Israel. Hamas no tiene las armas para atacar un grupo de ataque de portaaviones, sin embargo, Hezbollah tiene sistemas de misiles antibuque, misiles de crucero en el vecino Líbano. Y como si respondiera a un patrón de comportamiento de incendiar el mundo, resulta que Ucrania admitió 3 intentos fallidos de ataque a la central nuclear de Zaporizhzhia. El jefe de la Dirección General de Inteligencia, Kirill Budanov, en una entrevista con la publicación ucraniana NV, admitió que las unidades bajo su control intentaron sin éxito hasta 3 veces ocupar la central nuclear de Zaporizhzhia, pero los soldados rusos pudieron repeler los 3 intentos de asaltar la central nuclear. La primera se llevó a cabo en agosto del año pasado. Los militantes ucranianos cruzaron el embalse de Kakhovka en lanchas rápidas y desembarcaron cerca de Nergodar. No lograron afianzarse en la orilla izquierda del Dnieper, y las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia se retiraron con pérdidas. Luego se hicieron 2 intentos más de desembarcar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la central nuclear de Zaporizhzhia. En el tercero, según Budanov, participaron varios cientos de militantes, incluidos mercenarios de varios países de la OTAN. En la operación participó personalmente el comandante de la Legión extranjera, Vadim Popik. El jefe de la Dirección General de Inteligencia informó que las Fuerzas Armadas rusas lograron prepararse para el desembarco ucraniano y retiraron tanques y otros equipos pesados a las orillas del Dnieper. Bajo el fuego de los cañones rusos, nuevamente no pudo afianzarse y regresó a la margen derecha del río con pérdidas. Budanov añadió que el éxito de las operaciones se ve obstaculizado no solo por las Fuerzas Armadas rusas, sino también por deficiencias en la gestión de las unidades involucradas, dijo Budanov. Es por eso que el 30 de septiembre, algunos medios informaron que en esta instalación de importancia estratégica se estaban preparando nuevas provocaciones ucranianas. La ayuda occidental está empezando a disminuir rápidamente, y Zelensky necesita devolver la atención de los aliados a Ucrania a cualquier precio, incluso dicho por el propio Zelensky, al precio de estar dispuesto a provocar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, dada la escalada en el Medio Oriente, es poco probable que incluso un ataque terrorista a la central nuclear de Zaporizhzhia ayude al régimen de Kiev a salvarse. Ahora toda la atención se centra en Oriente Medio para desdicha de la OTAN en Ucrania. Sobre ello, el miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa Andrei Gurulev, ha dicho que lo más probable es que Israel no utilice armas nucleares, lo que deja en el aire una pregunta que conecta directamente con la ley de Murphy. ¿Cuál es lo menos probable que haría Israel? El diputado de la Duma Estatal y miembro del Comité Parlamentario de Defensa, Andrei Gurulev, señaló que si se analizan los acontecimientos en Israel y en la Franja de Gaza desde el punto de vista de un oficial ruso, se pueden llegar a varias conclusiones. Gurulev recordó que Israel es un aliado de Estados Unidos, pero Irán y los países vecinos del mundo musulmán son aliados de Rusia en la confrontación global con el Occidente colectivo. El miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa añadió que las guerras modernas se han vuelto completamente diferentes en comparación con las que existían antes. Así, los miembros de Hamas, que son esencialmente una banda organizada, pudieron sobrecargar el sistema de defensa aérea israelí, penetrar tranquilamente en Israel y ocupar ahí territorios que eran varias veces más grandes que los ocupados por las Fuerzas Armadas de Ucrania durante su famosa contraofensiva. Hamas ha demostrado métodos de guerra completamente nuevos. Utilizaron drones durante el ataque a Israel, pero no de forma masiva. Hamas logró sustituir los aviones por parapentes, y también desembarcar tropas desde el mar. Además, los palestinos lograron alcanzar un grado de secretismo sin precedentes. Ni un solo servicio de inteligencia en el mundo sabía de la inminente operación, nadie lo sabía ni lo creía posible. Como resultado, comenzó la Operación Palestina,
que esencialmente es la constatación más fuerte del Estado de Israel durante la cual se descubrieron todas las lagunas en la defensa. El sistema de defensa aérea Iron Dome estaba sobrecargado, lo que hizo posible atacar con éxito a Israel con misiles caseros baratos. A pesar de la experiencia sin precedentes adquirida durante los combates en la operación rusa en Ucrania, las acciones de Hamás y la respuesta de las Fuerzas Armadas de Israel deben ser analizadas en detalle en todas las oficinas para aprender cómo aplicar esta experiencia y contrarrestarla, por si sucede algo, cree el general Andrei Gurulev. Si Hezbollah entra en conflicto, esto aumentará el nivel de escalada del conflicto, que también podría incluir a Irán. Así, una posible guerra entre Israel e Irán arrastrará a todo Oriente Medio. Lo más probable es que el propio Israel no utilice armas nucleares y los estadounidenses se enfrentarán a un dilema: atacar a Irán, o no. Este conflicto, tal como dije ayer, va a hacer saltar por los aires el actual statu quo mundial, y la Unión Europea se encuentra en tierra de nadie, vamos, que no tienen ni puta idea de lo que hacer, porque solo es la voz de su amo, y le estallará de lleno en plena cara. Según el especialista en inteligencia Georgi Ripper, creen que la crisis de Israel no es el final, sino parte, y no la última, de una gran redivisión del mundo, seguida por Oriente Medio, Europa, y Taiwán. Muchos ahora escriben pronósticos inteligentes sobre el protocolo Sansón, que consiste en el uso de armas nucleares por parte de Israel, o la limpieza de Gaza a cero, pasando así, de Ucrania a la crisis palestino-israelí. La cuestión es mucho más amplia. Esto es parte de la nueva y grandiosa redistribución del mundo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, dijo Georgi Ripper, a Pravda.ru. Recordemos qué significan ambos protocolos. Israel tiene hoy al menos 200 ojivas nucleares, tiene una tríada nuclear en toda regla y es el sexto arsenal más grande del mundo. Oficialmente, Israel nunca admitirá la presencia de armas nucleares, solo hay una explosión nuclear de nadie. El incidente de Vela, pero todos conocen el protocolo Sansón, un ataque de represalia nuclear preventiva que las Fuerzas Armadas de Israel tienen en existencias. Además del protocolo Sansón, los medios de comunicación y las redes sociales informaron de la existencia en Israel del llamado Plan Aparcamiento, que consiste en transformar el territorio de la Franja de Gaza en un aparcamiento de coches. Ahora, de hecho, está ocurriendo. Según un documento elaborado desde hace mucho tiempo, primero Gaza es destruida con cohetes, después tanques pesados y fuerzas especiales limpian la región y después las excavadoras arrasan todo según el estado del lugar. Israel limpiará la Franja de Gaza, provocando una crisis migratoria y una explosión de agresión en el mundo islámico. Estados Unidos dirige un grupo de portaaviones que impide que Irán entregue misiles antibuque a Hamas y Hezbollah. Puede que se hable de la existencia física de Israel, y, en respuesta, de la destrucción de los países del mundo árabe con la notoria arma nuclear, dijo el experto Georgi Ripper. Sin embargo, el especialista en inteligencia, por desgracia, apostaría por el hecho de que los inmigrantes, en su mayoría musulmanes, en Europa comenzarán a quemar y masacrar a esta misma Europa, provocando guerras civiles, religiosas y simplemente de civilización en toda la Unión Europea. Créanme, mucha gente quiere pescar en aguas revueltas, y no perder sus beneficios a la hora de redividir el mundo, argumenta Georgi Ripper. La crisis en Israel ha abierto las puertas del infierno en Oriente Medio y Europa. El mundo entero arderá, la sangre correrá a lo largo de los meridianos, añade el especialista. El experto no descarta que otros conflictos importantes se produzcan solapados. China lanzará una operación militar y tomará Taiwán. Los polacos irán a por parte de Ucrania. India y Pakistán redistribuirán Cachemira, lo cual es peligroso, ya que ambos países son potencias nucleares. Los japoneses, respaldados por Estados Unidos y Corea del Norte con armas nucleares, decidirán cerrar las cuestiones civilizatorias y territoriales pendientes. El norte de Chipre podría convertirse en un punto caliente. Serbios y albaneses lucharán por Kosovo en el contexto de una Europa en llamas. La Irlanda libre recordará su independencia y siglos de humillación por parte de Gran Bretaña. Si Gran Bretaña se distrae con Irlanda, Argentina puede recordar sus Islas Malvinas.
etc. Entonces, en este periodo de guerras, antes de que se establezca el orden mundial, los pingüinos estarán en el Polo, en el Vaticano y en la lejana Australia. Y también, curiosamente, en la enorme Rusia nuclear. Creo que en 1 o 2 años se ocupará de Ucrania, sin estallar una guerra con la OTAN. Rusia ha formulado sus principios para un mundo nuevo y está sentada ahí observando, concluyó Georgi Ripper. Es curioso, pero todos estos vaticinios ya no suenan a chorradas de conspiranoicos perdidos, es tan real como la vida misma, y para muestra tenemos un botón de la eurodiputada irlandesa Clare Daly, que pronunció un tremendo discurso perdiéndole totalmente el respeto a la jefa von der Leyen, a la que reprochó su postura pro-israelí y la mandó callar de malas formas. La eurodiputada Clare Daly ha refutado fuertemente la postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respecto al operativo del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamas contra Israel. El sábado, la presidenta de la Comisión Europea, a través de la red social X, condenó la ofensiva del movimiento palestino Hamas contra Israel. Es terrorismo en su forma más despreciable. Israel tiene derecho a defenderse de ataques tan atroces. En la misma red social, Clare Daly ha recordado este domingo a von der Leyen que la política exterior de la Unión Europea la establece el Consejo Europeo. ¿Quién te crees que eres? No has sido elegida por el pueblo y no tienes autoridad para determinar la política exterior de la Unión Europea, que la establece el Consejo Europeo. Europa no apoya a Israel. Estamos a favor de la paz, y no hables por nosotros si no tienes nada constructivo que decir, y, claramente, no lo tienes. Cállate, ha escrito este domingo la diputada europea. No es la primera vez que Clare Daly defiende los derechos del pueblo palestino. En julio pasado, la representante por Irlanda en el Parlamento Europeo en un discurso ante el órgano legislativo, mencionó que los ataques aéreos de Israel contra Gaza no son de autodefensa, sino una masacre de los niños desde el aire, dijo Clare Daly. Por otra parte, sobre el tema de la guerra en Israel, el grupo de hackers rusos, Knet, declaró la guerra a Israel porque dicen que traicionaron a Rusia. Los piratas informáticos rusos del grupo Knet anunciaron en las redes sociales planes para atacar los sistemas de información israelíes. Ya se ha hecho un llamamiento al gobierno israelí en nombre de Knet, diciendo que en 2022, usted apoyó al régimen terrorista de Ucrania, y traicionó a Rusia. Ahora todos los sistemas del gobierno israelí estarán sujetos a nuestros ataques, informan los piratas informáticos. Así están ahora mismo las cosas en el mundo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.